Buenos días, mi nombre es Mireya León Cabrales y voy a hablarles sobre un tema muy interesante en la actualidad, que son los microorganismos. Bueno, pues principalmente vamos a iniciar con el concepto de los microorganismos, ¿verdad? Pues los microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que existen en la Tierra, ya que colonizan todo el ambiente, lo que es el suelo, el agua y el aire, y también participan de forma vital en todos los ecosistemas y se encuentran en interacción con plantas, animales y con el mismo hombre. Los microorganismos son clave fundamental para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el planeta, ya que pues participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de los cuales pues dependemos para sobrevivir y enfrentar los retos que se nos puedan presentar en un futuro. Enseguida pues tenemos lo que es la biodiversidad microbiana y pues bueno, aquí como pueden observar hay un esquemita sobre cómo se clasifican. Bueno, pues los microorganismos principalmente se clasifican en dos grupos que son los procarióticos. Estos se dividen en arqueas y bacterias y también los eucarióticos. Estos se encuentran los hongos, las algas y los protozoarios. De manera pues convencional, también los virus, viroides y priones pues también son considerados microorganismos. Pues dentro de la diversidad microbiana se puede apreciar que en términos de variedad estructural y funcional de los microorganismos, tal como sus variaciones en el tamaño celular, la morfología, la división celular y o bien en la capacidad metabólica y de adaptación. Pues actualmente se reconoce que los microorganismos son más diversos y versátiles que los macroorganismos, ya que debido a su historia evolutiva y su rápida capacidad para adaptarse a los cambios ambientales, se conocen o se han descrito 30.800 especies de protozoarios, 70.000 en hongos, 45.000 en bacterias, aunque pues se pronostican hasta dentro de 2 millones de especies de hongos y 3 a 10 millones de especies bacterianas. De ellos, pues, de esta variedad, los más estudiados son los relacionados pues al bienestar humano. Ahora pues los microorganismos son importantes pues ya que participan en los procesos ecológicos que permiten el funcionamiento de los ecosistemas y los biotecnológicos que son esenciales para la industria farmacéutica, alimenticia y médica. Estos pues son los principales responsables de la descomposición de la materia orgánica y del reciclaje de los nutrientes, o sea, ya sería el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, como pues hemos visto los ciclos bio. Y en la industria biotecnológica de los microorganismos pues se han obtenido y producido antibióticos que son de mucha importancia dentro de la medicina, como pues uno en particular es la penicilina. Y pues en otras como bacterias son indispensables pues para la industria dentro de los alimentos, ya que pues ocurre con el género Lactobacillus, que se utiliza en la producción de la vitamina B12 en el yogur. Y también pues se encuentran las levaduras, que son microorganismos ampliamente utilizados, ya sea como en la elaboración de vino, tequila o cervezas. Ahora pues tenemos las enfermedades transmitidas pues por microorganismos en alimentos, ¿verdad? Los microorganismos pues patógenos son estos que dañan la salud humana y son principalmente las bacterias, virus y protozoarios. Como pueden observar en la siguiente tablita, pues se muestran las enfermedades humanas frecuentes causadas por los microorganismos. Los principales pues son la tuberculosis, salmonelosis, causada por la salmonela en aguas, ensaladas y vegetales crudos, la colitis hemorrágica, botulismo, sífilis, neumonía, gastroenteritis y pues también se encuentran como por virus que son la hepatitis A, el SIDA, las paperas, el sarampión y la influenza.
Ahora pues nos encontramos con los principios de la conservación de los alimentos y pues cómo se relacionan con los microorganismos. Se mostrarán tres temas que pues serían la asepsia, la eliminación de los microorganismos y la anaerobiosis. Pero pues bueno, vamos a empezar con esto. Los alimentos destinados al consumo humano pues se incluyen dentro de 8 grupos principales. 4 de ellos pues corresponden a los alimentos de origen vegetal, como son los cereales y sus productos, azúcares y sus productos azucarados, las hortalizas y los derivados, y las frutas y también productos derivados. Y también pues se clasifican otros 4 que son dentro de los alimentos de origen animal, que en esto se encuentra la carne y productos cárnicos, aves y huevos, pescado y pues demás alimentos marinos, perdón, y pues la leche y sus derivados. Los microorganismos dentro de esto pues descomponen con facilidad la mayoría de las clases de los alimentos, a no ser que se utilicen procedimientos pues especiales para su conservación, de lo cual pues les voy a hablar ahorita. Bueno, los principales procedimientos utilizados para conservar los alimentos pues se encuentran la asepsia como en primer lugar. Este sería el mantenimiento de los alimentos sin microorganismos. En segundo tenemos la eliminación de los microorganismos. El tercero, mantenimiento de la anaerobiosis, como por ejemplo pues en un recipiente cerrado al vacío. El empleo de temperaturas elevadas también es de temperaturas bajas. La desecación, que pues este procedimiento incluye la ligación de agua por solutos, entre otros, empleo de conservadores químicos, tanto si son producidos por microorganismos como si se añaden al alimento directo. También se encuentra la irradiación, la destrucción mecánica de los microorganismos y pues finalmente el empleo simultáneo de 2 o más de los procedimientos anteriores. O sea que se puede realizar como alguna combinación para la conservación de los alimentos. Enseguida tenemos pues la curva de crecimiento de los cultivos microbianos, que siempre que se añaden microorganismos a un alimento y las condiciones del medio sean apropiadas, las células microbianas empiezan a multiplicarse pasando una serie de fases consecutivas. Cuando se hacen recuentos periódicos del número de células microbianas, pues los resultados obtenidos se expresan con el logaritmo, dando referencia al número de células microbianas por mililitro y pues se representa gráficamente como ordenadas. Esto es la curva de crecimiento. Pues las unidades de tiempo se representan gráficamente como abscisas. Ahora pues tenemos las aplicaciones en la conservación de los alimentos de la curva de crecimiento, ¿verdad? Pues esta aporta el menor número posible de microorganismos, es decir, que reduce el grado de contaminación. Cuanto menor es el número de microorganismos, más se prolonga la fase lag. Enseguida tenemos pues evitando la adición de microorganismos en fase de crecimiento activo procedentes de la fase de crecimiento logarítmico. Esto es decir que pues los microorganismos pueden estar creciendo en los recipientes, en el equipo o en los utensilios que se encuentran en contacto con los alimentos. Como tercero tenemos que es mediante uno o más factores adversos del medio, pues estos podrían ser los nutrientes, la humedad, la temperatura, el pH o existencia de sustancias inhibidoras. Cuanto más adversas sean las condiciones del medio, pues el tiempo se retardará la iniciación de la multiplicación microbiana. Y pues finalmente tenemos mediante el daño real a los microorganismos con distintos sistemas de tratamiento como el calentamiento o la irradiación, perdón. Pues, por ejemplo, tenemos que para crecer las bacterias, pues han sido sometidas a tratamientos térmicos que necesitan un medio de cultivo más rico para poder desarrollarse
en el que los organismos que no han estado sometidos pues a temperaturas elevadas pues es algo que se requiere en mayor, mayor cantidad. Y pues bueno, como les había comentado, pues anteriormente les iba a hablar sobre estos temas. Primeramente, pues tenemos lo que es la asepsia. Esta, este, causa la conservación de los alimentos, pues en la naturaleza se dan un gran número de casos de la asepsia, en lo que los alimentos se mantienen desprovistos de microorganismos. Pues la asepsia principalmente es el procedimiento que pretende acabar con los microorganismos que están presentes en superficies inanimadas, por lo que hace referencia a espacios o instrumentos, entre otros. El principal pues objetivo de esta es evitar que los microorganismos sobre los que se actúa se conviertan en una fuente de contaminación. En las industrias alimentarias, pues cada vez que se presta mayor atención a la prevención de la contaminación de los alimentos, pues es que desde que se entra la materia prima hasta la obtención de un producto acabado, debe de cuidarse pues este tema de que no se conviertan en contaminación los microorganismos que se están utilizando para su conservación. Dentro de esta, pues los tejidos internos están expuestos a ser descompuestos por microorganismos, únicamente pues cuando la cubierta protectora se dañó o la descomposición pues se ha propagado a partir de una superficie externa. Ahora pues tenemos en dónde se cumple la asepsia. Pues principalmente tenemos que en el envasado, sobre todo de los alimentos, como pueden observar en las imágenes, se encuentra pues el envasado de la leche en cartón o también los productos de conserva, pero estos en las industrias, bueno, en las industrias lácteas, la contaminación con microorganismos, pues en la leche, como en la comercial o la que se destina a otros usos, pues se evita porque es posible que durante las operaciones de su producción y su manipulación, pues se vea afectada por el contenido de las bacterias, ¿verdad? En este caso, pues la cubierta protectora puede variar desde un cartón o una envoltura, la cual pues se evita principalmente la contaminación de las muestras que se están manipulando. Este envase pues debe estar cerrado herméticamente, ya que pues protege el contenido frente a la contaminación pues por los microorganismos. En la industria de las conservas, la carga de los microorganismos pues determina el tratamiento térmico necesario para la conservación pues del determinado alimento, sobre todo si la contaminación le añade microorganismos termorresistentes que pues provocan alteraciones dentro de los alimentos. También pues tenemos en la industria de envasado de carnes que estos procedimientos pues deben de ser higiénicos desde el sacrificio de los animales, también la manipulación y pues el tratamiento que se le está dando a la carne o a los productos derivados de ella, ya que pues haciéndolo correctamente esto se reduce en los alimentos pues la carga microbiana y pues mejoran la calidad de la conservación. Y pues finalmente tenemos que las industrias que se dedican a la fabricación de pues alimentos mediante fermentaciones controladas, y esto es un ejemplo pues los quesos, perdón, que cuanto menor es el número de microorganismos en la materia prima pues fermentecible, es más probable que con la fermentación se obtenga el resultado deseado, que se obtenga un alimento pues de muy buena calidad.
Enseguida tenemos lo que es la eliminación de los microorganismos y pues se encuentra principalmente cuatro procesos: la filtración, la centrifugación o la sedimentación, el lavado y la separación de las porciones alteradas. Pues de la filtración sería el procedimiento más eficaz para eliminar totalmente los microorganismos. La centrifugación pues no suele ser muy eficaz porque en el procedimiento pues se eliminan algunos microorganismos pero no todos. También el lavado de los alimentos frescos puede ser útil ya que pues trata de conservarlos, pero en algunos casos puede resultar de manera perjudicial, ya que puede ser peligroso la temperatura del agua al que se está sometiendo el alimento, ya que puede ser causante de alteraciones o aumenta el grado de humedad que da como resultado que estimula la manipulación de los microorganismos. Ahora pues tenemos como segundo tema el mantenimiento de la anaerobiosis. En este pues se cree que es posible, que es la causa de que pues muchos alimentos que están envasados sean cerrados herméticamente y se conserven. El llenado total pues de las latas, el vacío del espacio que queda sin llenar o la sustitución, perdón, del aire por dióxido de carbono o por un gas inerte. Y esta cumple principalmente pues en la producción de dióxido de carbono durante la fermentación a la que se está sometiendo el alimento para acumular en la superficie, y de esta manera pues en el interior de la lata se evitará de esta forma que se multipliquen los microorganismos que son aerobios. Ahora pues tenemos lo que es la evolución de los microorganismos patógenos. Pues las bacterias han sido esenciales en la investigación, ya que su utilidad se remonta a los trabajos del bacteriólogo inglés F. Greenfield en 1928, quien a partir de las bacterias que causan la neumonía, aportó las primeras evidencias para demostrar que el ADN es la sustancia portadora de la herencia o de los rasgos estructurales y funcionales de un individuo. Tenemos como primera las micorrizas, que algunos microorganismos pues establecen una simbiosis con otros organismos mediante la cual el microorganismo ofrece un beneficio a su huésped a cambio de recibir otro. Estos establecen un tipo de simbiosis con las raíces de las plantas, formando lo que se conoce como micorriza. En esta simbiosis, pues la planta suministra al hongo las fuentes de carbono que proceden de su fotosíntesis para que el hongo facilite la obtención de agua y nutrientes como pueden ser el fósforo o el nitrógeno, o recursos del suelo que pues en condiciones extremas la planta pues difícilmente obtendría sin la ayuda del hongo. La micorriza más arbuscular es la más antigua que se conoce, que se originó principalmente o probablemente hace 460 millones de años, y se considera que es fundamental para que las plantas puedan colonizar la superficie terrestre. Enseguida pues tenemos el anthrax. Este fue el villano en los acontecimientos terroristas que surgieron el 11 de septiembre de 2001. En los humanos, el anthrax pues, se presenta de forma cutánea, gastrointestinal o pulmonar. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no se conocía pues, la causa de ni el tratamiento de animales enfermos, por lo que Robert Koch y Louis Pasteur pues, encontraron la solución al sospechar ambos que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Al examinar la sangre Koch de un animal afectado por anthrax, pues fue el primero en reconocer que el anthrax era causado por B. anthracis, la primera bacteria con la que se demostró la relación causal microorganismo-enfermedad.
Pasteur pues finalmente eligió como modelo a B. anthracis y fue el primero en descubrir la manera de evitar la acción patógena de la bacteria. Y pues finalmente tenemos un microorganismo insecticida, el Bacillus thuringiensis, que existen alrededor de 1500 especies de este microorganismo pues usados para el control biológico, entre ellas la bacteria BTH, que es la más utilizada para controlar plagas como el mosquito vector del paludismo o del dengue y las larvas que atacan pues, los cultivos agrícolas y las plantaciones forestales. Esta produce esporas que al final de su ciclo de vida, que es una forma de vida que puede permanecer en el ambiente en ausencia de nutrientes y humedad. Y pues finalmente tenemos los 14 patógenos principales pues transmitidos por los alimentos. Como pueden ver, se encuentran enlistados y pues son los principales microorganismos de interés sanitario para estudiar y saber cómo es que afectan el organismo humano. Y esto sería todo de mi parte. Espero pues les haya servido un poco la información que les mostré en esta presentación. De antemano, muchas gracias por su atención y su tiempo.